Prepara este delicioso arroz con mollejas, una combinación perfecta que te dejará con ganas de más. Comenzaremos nuestra receta agregando 2 cucharadas de vinagre a 1 kilogramo de mollejitas de pollo, el zumo de 2 limones, y mezclaremos muy bien hasta incorporar todos estos ingredientes. Una vez bien mezclado dejaremos reposar por unos minutos y las lavaremos. Una vez ya bien lavadas, vamos a cortar las mollejas en trozos medianos, así de esta manera. Una vez listos sazonaremos con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y mezclaremos muy bien hasta incorporarla a las mollejas de pollo. Una vez bien incorporado pasaremos a la estufa. Enseguida agregaremos un chorrito de aceite de achiote en una olla mediana. Y cuando el aceite esté caliente colocaremos todas las mollejitas de pollo y las doraremos muy bien por unos minutos. En este punto vamos a añadir media cebolla, 2 hojas de laurel, también agregaremos un poco de cilantro, 3 tazas de agua, taparemos y lo cocinaremos por 30 minutos. Mientras tanto aprovecharemos para cortar una zanahoria por la mitad, luego la cortaremos en láminas medianas, para finalmente cortarle en tiras finas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, la vamos a reservar por un momento. Enseguida cortaremos media cebolla en corte juliana, y lo vamos a reservar para más luego. Para esta receta también necesitaremos un pimiento rojo, esto lo vamos a cortar en 4 partes iguales. Una vez que la tengamos lista vamos a proceder a retirarle la avena y las semillas, así de esta manera. Y una vez que ya las tengamos listas, vamos a proceder a cortarlas en tiras finas, así de esta manera. Y cuando ya tengamos el pimiento listo, lo vamos a reservar para más luego. También cortaremos un tomate en 4 partes iguales, luego le retiraremos la pulpa de esta manera. Y una vez ya lista vamos a cortar el tomate en tiras, para finalmente cortarla en cubos pequeños, así de esta manera. Y una vez ya lista, la vamos a reservar. Para esta receta también necesitaremos un trocito de poro, esto lo vamos a cortar por la mitad, luego la cortaremos en tiras medianas, y finalmente la cortaremos en cubos, así de esta manera como lo estás viendo en pantalla. Una vez lista la vamos a reservar por unos minutos. Enseguida vamos a retirar las puntas a 180 gramos de habichuelas o vainitas verdes. Una vez ya lista, vamos a cortar las habichuelas finamente, así de esta manera. Una vez lista volveremos a la estufa. Una vez pasado el tiempo de cocción, vamos a retirar el cilantro, los dientes de ajo, y todas las capas de cebolla. Hecho esto la vamos a reservar por un momento. Colocaremos aceite de achiote en una olla mediana, el poro picado, los dientes de ajo machacado, y removeremos hasta sofreír muy bien estos ingredientes. Una vez ya en este punto, vamos a agregar 4 tazas de arroz, y vamos a remover hasta incorporarla muy bien. Luego agregaremos una cucharadita de sal, y vamos a mezclar hasta incorporarla muy bien. Una vez mezclado agregaremos 2 tazas de agua de las mollejitas, 2 tazas de agua normal, removeremos un poco para integrar todos estos ingredientes. Taparemos y lo cocinaremos hasta que el agua se evapore. Y así de esta manera es como nos debería de quedar el arroz. En este punto lo vamos a dejar enfriar un poco. Ahora colocaremos aceite de achiote en una sartén, la zanahoria picada, y la vamos a sofreír por un par de minutos. Vamos a colocar el pimiento rojo, las habichuelas, y vamos a sofreír muy bien todos estos ingredientes. Ahora colocaremos la cebolla, el tomate, y vamos a sofreír estos ingredientes durante 3 minutos. Condimentaremos con comino, una pizca de cúrcuma, una cucharada de salsa de soya, y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Colocaremos las mollejitas y mezclaremos hasta incorporarla muy bien junto a los demás ingredientes. Vamos a colocar una cucharadita de sal, y vamos a mezclar hasta incorporarla muy bien. Ahora vamos a colocar una taza del arroz cocido, y vamos a mezclar hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Y nuestra receta ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Vamos a acompañar nuestro arroz con mollejitas con plátanos machos fritos. Y así de fácil y rápido es preparar esta deliciosa receta para el almuerzo. Un buen provecho. Nos vemos en la próxima receta.